Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Y bueno, como lo veo en el título de este video, voy a estar hablando sobre cómo descubrí la verdad del sábado. Lo que nunca me contaron, lo que nunca supe, sobre la doctrina del día de reposo. Quiero aclarar y hacer énfasis en que simplemente esta es mi experiencia personal con Dios, mi testimonio que quiero compartirles. Es mi primer video que subo a YouTube, que creo este canal. Así Dios me ha hecho sentir y si lo están viendo es porque Él lo ha permitido. Realmente siempre me ha gustado y me ha interesado hacer esto. Pero bueno, soy una persona muy reservada, muy tímida y no lo había hecho. Pero bueno, gracias a Dios he decidido empezar y todo sea para su gloria. Pienso hacer otro video hablando sobre lo mismo, el día de reposo, pero explicando versículo por versículo los versículos más utilizados por personas que no guardan el sábado y por personas que sí lo guardan, los versículos que utilizan ambas posiciones. Y los voy a explicar todos, los puedo explicar todo en su contexto. Y bueno, realmente eso no lo hago en este video porque simplemente este video era sobre mi experiencia, mi testimonio, pero eso lo puedo hablar en otro video ya dedicado realmente más a hablando más sobre la doctrina como tal del día de reposo. Bueno, quiero comenzar desde pequeño. He sido criado en el Evangelio, gracias a Dios y a mis padres. Siempre nos inculcaron a mí y a mi familia esos valores. Y bueno, me recuerdo que cuando pequeño iba a la iglesia y cuando leían los 10 mandamientos, cuando iban a llegar al cuarto mandamiento que habla sobre el día de reposo, simplemente lo omitían. Y yo siendo pequeño me parecía muy curioso, realmente yo no entendía casi nada de la Biblia, sobre Dios, como les dije era solo un niño, pero me daba curiosidad de por qué si eran 10 mandamientos, por qué omitían uno. Leían todos los demás y el cuarto era omitido. Me daba mucha curiosidad, pero como dije, era pequeño y simplemente crecí en lo que había aprendido. Y bueno, ¿en qué había aprendido? Bueno, realmente yo iba a la iglesia evangélica junto con mis padres y realmente saben que la mayoría de las iglesias evangélicas, hay algunas que sí, pero la mayoría no predica, no cree la observancia del sábado. Dicen que ya no está vigente, que ya no es necesario, que era para el pueblo de Israel y otros argumentos. Y yo realmente creía en eso hasta hace como casi un año que todo cambió. Como dije, desde pequeño siempre me dio esa curiosidad y siempre me quedé con esa duda. Entonces, nada, hace un año me quedé en casa de unos familiares, de mis tíos, y bueno, mi tío empezó a hablarme sobre el sábado. Realmente no le presté mucha atención porque, bueno, yo había crecido en lo que siempre me habían enseñado y no le presté interés realmente. Y no le hice caso, realmente lo escuchaba, pero digo, no era que no le prestaba atención, lo escuchaba y lo atendía, pero realmente yo estaba convencido en lo que yo creía y realmente para mí era algo irrelevante. Pero un día sentí a orar a Dios por eso. Sentí a orar a Dios que me mostrara eh, la verdad, que me dijera qué era realmente lo que había que hacer y le pedí dirección. Le dije a Dios que me mostrara sobre esta doctrina, si era necesaria, si no era necesaria, si había que hacerlo, si no. Y sí, oré por eso, me dio la curiosidad, el interés de buscar, porque me había acordado de que desde pequeño había surgido esa curiosidad cuando leía los 10 mandamientos. Y bueno, yo, o sea, que no es algo que fue, como les dije en ese momento, ya desde pequeño, quiero hacer énfasis en eso, que se me quedó solamente de por qué omitían esos mandamientos, ese mandamiento. Entonces decidí orar por eso y me puse a buscar por internet, a leer muchos artículos, argumentos de diferentes pastores de diferentes iglesias y puse a compararme todo con lo que dice la Biblia. Eh, Nada, realmente no llegué a ninguna conclusión, seguí orando por el asunto y un día en mi trabajo me encuentro un papel, un tratado, no sé cómo le digan en sus países, es como un papel donde la gente entrega casa por casa para evangelizar, algo así. Bueno, y simplemente me da con sostener el papel en mi mano y cuando lo leo habla sobre el sábado. Y decía,
No recuerdo bien lo que decía, pero hablaba sobre por qué el día o el sábado era importante. Y me sorprendí mucho porque estaba orando por eso, estaba pidiendo dirección a Dios por ese asunto. Pero no simplemente por eso decidí decir que sí, que era de parte de Dios y no, yo quería más pruebas. Entonces lo dejé así y bueno, se lo dije a mi tía y bueno, nada, guardé el tratado y nada, seguí orando a Dios y sí, seguí así. Pero ¿qué pasa después? Em, Me voy de casa de sus familiares y vuelvo a mi hogar y simplemente vuelvo a llegar a la misma conclusión de que simplemente no es necesario guardar el sábado, es irrelevante y no busco más nada, no busco más por internet, no enfatizo nada más en el tema. Quiero destacar yo pues soy cristiano, todos los días, ¿verdad? Mantengo oración, leyendo la Biblia, pero estudiar ese tema en específico pues lo decidí descartar y decidí siempre, ¿verdad? Mantenerme en lo que había aprendido, me habían enseñado. Pero después de unos meses, eso vuelve la inquietud otra vez. Y quiero decirles que esto no fue hace mucho, toda esta experiencia. Esto fue realmente como en junio o julio del 2023 que empezó todo eso. Y bueno, pasaron los meses y entonces me volvió a dar esa inquietud sobre el día de reposo. Y ahí es que realmente le pongo interés al tema y le pongo atención y realmente decido orarle a Dios y decirle, bueno, Dios, si realmente volvió esta inquietud, voy a orar por esto y te pido que me releves, me muestres lo que hay que hacer y no permitas que el enemigo, que el Señor lo reprenda, me confunda y bueno, crea lo incorrecto. Entonces sí, yo me mantuve con mucha fe en Dios. Dios sabe a las personas sinceras que lo buscan de corazón y Él no nos abandona. Y entonces decidí buscar información. Bueno, ya lo había hecho antes, pero no con tanto interés como la segunda vez. Y decidí leer y orar más, leer la Biblia, escudriñar lo que dicen las escrituras, comparar las versiones de diferentes pastores o iglesias, realmente no dejándome llevar por la denominación, sino simplemente por la doctrina, por lo que está en la palabra, porque no hay que dejarnos llevar por la denominación, las religiones o los pastores, sino simplemente que lo importante es que eso que enseñen sea bíblico, que esté en la palabra, y que el Espíritu Santo te confirme que eso es la verdad. Entonces, nada, me comuniqué hasta con un pastor que es que es un pastor reconocido, tiene una iglesia bastante grande y también transmite por YouTube. Y bueno, pude comunicarme con él, le escribí, él me llamó y bueno, me dijo, yo le hice todas las preguntas, le hablé y le dije, le mencionó muchos versículos que utilizaban las personas que decían que sí había que guardar el día de reposo. Y bueno, él me habló y escuché toda, ¿verdad? Todos sus argumentos, pero ¿qué pasa? Le agradecí y todo eso, pero realmente no quedé convencido totalmente de lo que me dijo porque se me hacía que los versículos que mostraban eran fuera de contexto. Y no lo sé, no quedaba convencido totalmente con esa explicación. Eh, entonces yo decidí seguir orando, buscando información. Y bueno, un sábado específicamente me levanté temprano y me puse en comunión con Dios. Estaba en una comunión bastante grande con Dios. Y bueno, empiezo a orar y a pedirle dirección, confirmación. Bueno, estaba bien sometido. Y bueno, ahí sentí buscar mi teléfono y abrir YouTube. Y me aparece una transmisión en vivo de la Biblia. eh, Transmite las 24 horas, es como una Biblia audible para que las personas pues escuchen la palabra de Dios. Y literalmente puede estar leyendo cualquier parte de la Biblia. Pero bueno, justamente cuando yo hago clic en la transmisión, justamente está leyendo este versículo que dice así. Está en Marcos capítulo 2, versículo 27 al 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo.
Fue lo primero que escuché, no lo entendí, porque realmente sé que hablaba sobre el día de reposo, pero no entendía ese versículo. No sé si se refería a que está hablando en contra o está hablando a favor, porque ese versículo lo interpretan de muchas maneras. Y realmente eso lo escuché justamente cuando puse la transmisión. Y yo dije, Señor, cuando le estaba pidiendo dirección sobre este asunto en esa oración. Y le dije, Señor, eres tú hablándome, dame más información, necesito saber más, porque no entiendo. Y bueno, después de eso seguí orando y decidí poner otra transmisión en vivo, y que no era de la Biblia, era otra transmisión diferente, y esa hablaba sobre los mandamientos de Dios. Creo que eran unos salmos, unos proverbios o algo así, que hablaban sobre los mandamientos, cosas sobre ellos. Y realmente fue una experiencia muy bonita. Y bueno, pero eso no fue todo. Realmente no tenía una confirmación, no tenía una respuesta. Estaba igual, realmente. ¿Qué pasa? Nada, seguía orando, seguía buscando información, lo mismo. Y decido un día de noche, estaba yo comiendo y de momento me entra a la mente como que poner la transmisión en vivo. No, perdón, antes de eso estaba viendo un pastor que estaba hablando sobre la doctrina del día de reposo. Y realmente lo que hablaba el pastor me sorprendía porque leía la Biblia y decía, sí, realmente es lo que dice aquí. Wow, me sorprendía realmente. Pero, ¿qué pasa? Que después de ver ese video, eh, decido pedirle a Dios que me muestre, que me guíe. Y me da otra vez la inquietud de buscar la transmisión en vivo de la Biblia, a ver si Dios quería hablarme a través de ahí. Yo estaba buscando respuestas por donde sea. Entonces, me da con abrir la transmisión en vivo, que como dije, es una transmisión en vivo, transmite las 24 horas, puede estar leyendo cualquier parte de la Biblia. Y bueno, pero ¿qué pasa? Que cuando voy a abrir la transmisión y voy a verla, en ese momento pasa algo y no puedo. Y lo dejo para después. Antes de acostarme, vuelvo a recordarme y le doy clic, busco la transmisión, le doy clic. Y justamente cuando puse la transmisión, estaba mencionando literalmente el cuarto mandamiento, que dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando yo escuché eso, justamente cuando puse la transmisión, quedé en shock, se me erizó la piel y simplemente no dije nada, me quedé en shock porque, ya saben, estoy orando por esto, estoy pidiendo dirección por este asunto y justamente cuando haga clic en ese en vivo de YouTube, justamente lo que habla es de eso cuando puede estar leyendo cualquiera de los 66 libros de la Biblia. Y nada, ¿qué pasa? Que en ese momento le digo a Dios, ¿eres tú hablándome, Dios? Entonces, en ese momento me da con abrir la Biblia, ya no en el celular, no en mi Biblia, el libro como tal. Caigo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 10, que dice así: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y bueno, ya ustedes dirán que con eso ya quedé convencido sobre lo que Dios me estaba mostrando, pero no. Bueno, me sentía más claro en cuanto al asunto, pero no me atreví a decir un sí por completo. ¿Qué pasa? Que, bueno, a los días decido hacer una carta sobre para mi trabajo, para ver si me podían conceder los sábados libres y no trabajarlos. Simplemente era un borrador que estaba haciendo porque realmente yo no estaba totalmente convencido aún, a pesar de todas las cosas que me habían pasado anteriormente. Y bueno, cuando hago el borrador, lo termino, me arrodillo ante Dios y le digo, Señor, sé que han pasado
varias cosas y bueno, quiero pedirle la última confirmación. Si esto es de ti, por favor muéstrame ahora que esto es de ti. Y bueno, en ese momento yo le dije a Dios también, sé que puedes hablarme de cualquier forma. Y bueno, me entró a la mente, sentí en mi corazón abrir mi teléfono y abrir la Biblia, la aplicación de la Biblia que tengo. Y saben que estas aplicaciones de la Biblia, muchas de ellas tienen versículos diarios. Son versículos diarios que también son al azar, que cambian todos los días. Y pueden poner cualquier parte de la Biblia. Y el versículo, justamente cuando lo abrí, era este, el de Génesis, capítulo 2, versículos 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando leí eso, empecé a llorar, sentí paz en mi corazón y sentí que fue la respuesta definitiva de Dios. Dios me estaba hablando a través de diferentes formas y bueno, yo seguía pidiendo confirmaciones diferentes. Entonces ahí yo decido aceptar la verdad del día de reposo. Desde ahí, eso fue en junio 2 de 2024, fue que pasó todo eso y tomé la decisión de guardar el día de reposo. Al día siguiente decido ir a mi trabajo y hablar con mi jefa. También es algo que puse en oración. Le dije a Dios, voy a entregar esta carta a ver si me pueden conceder los sábados. Yo sé que si todo esto es de ti, me lo van a poder conceder. Y ya que en mi trabajo eran un poco estrictos con los horarios, con los días y todas esas cosas, yo me mantuve positivo, confiando en Dios y yo sé que si era de Él, se iba a dar. Cuando hablo con mi jefa, ella noto sentimientos encontrados en ella. Y yo oré a Dios antes de eso que tocara su corazón, el de mi jefa, para que me pudieran conceder ese día y que Dios pudiera poner su mano. Y ella se sonríe y me dice que simplemente pues se alegra mucho por mí, por lo que estoy haciendo. Y bueno, le agradecí mucho a ella, a Dios, y sí, sí me lo concedieron. Y bueno, trabajé los últimos sábados que me pusieron en el horario. Y ya después de eso me lo dieron libre y empecé a guardar el día de reposo y hasta el día de hoy lo sigo guardando para la verdad de Dios. Y bueno, mi hermana también tuvo como una visión. Ella dice que no fue un sueño porque dice que no estaba dormida. Fue como algo que vino a su mente o ella lo explica como una visión. Y se le presentaron diferentes cosas, Dios o Jesús, hablando de los diferentes miembros de mi familia y a cada cual les dio un mensaje. Y a mí, mi hermana pues me vio y dice que Dios o Jesús me dijo que lo que estaba haciendo estaba bien. Y yo lo que estaba haciendo recientemente era pues guardar el día de reposo, no estaba haciendo algo diferente. Y bueno, cada vez lo confirmé aún más. Y bueno, soy el único en mi familia que guarda el día de reposo por el momento. Y me siento muy bendecido esta, por esta experiencia. Realmente ha sido una bendición para mí. Desde que guardo el día de reposo me he sentido más cerca de Dios porque uno está los 7 días afanados por las cosas de esta vida. Y es verdad que como dicen muchos, todos los días podemos dedicar tiempo a Dios y eso es cierto, debemos, no solamente un día en específico dedicar tiempo a Dios, pero siempre nos vemos interrumpidos por los afanes de la vida. Y cuando separamos realmente un día, nos desconectamos del mundo, del ajetreo, del afán de la vida, lo dedicamos realmente a Dios, a descansar, a pasar tiempo con nuestra familia, etc. Es algo que nos llena, algo que nos edifica espiritualmente, que nos llena físicamente, mentalmente, bueno, en todos los aspectos. Y bueno, hasta mi papá, que no guarda el día de reposo, mis padres y mi familia pues no creen en la observancia del sábado, pero ellos son totalmente cristianos solamente, pero pues no creen en esta doctrina. Y hasta mi papá me dijo que desde que guardo el sábado me ha visto más cerca de Dios. Bueno, yo creo que además también pensar que simplemente es una regla legalista, que es algo innecesario, y veo que hay muchos debates sobre este tema,
Pero la pregunta realmente es, ¿esto es algo que te acerca más a Dios? ¿Guardar el día de reposo o el sábado es algo que te aleja de Dios, te acerca a Él? ¿Qué es ese día realmente? Descansar de todo el afán que tenemos en los demás 6 días y tomar tiempo para lo que realmente importa, que es Dios. Leer su palabra, orar, tomar tiempo para Él, tomar tiempo para la familia, la naturaleza. Eso nos acerca a Dios, nos aleja de Él, eso edifica, nos edifica. Eso es lo que debemos pensar, no debatir, y veo mucha gente que se matan debatiendo por este tema. El fin es, pienso que como que no debemos juzgarnos, hay gente que no se debe juzgar a nadie. Si alguien no guarda el sábado, si alguien guarda el sábado, no se debe juzgar a nadie. Dios trabaja en cada persona de manera diferente. Y bueno, Dios siempre le muestra a las personas sinceras, Dios siempre las hace sentir. Y pienso que el Espíritu Santo está en esas personas y los mueve y simplemente les dice lo que hay que hacer. No debemos juzgar, no debemos juzgarnos unos a otros por si se guarda o no se guarda el día de reposo. Y también que obviamente que no es algo que por hacerlo seamos salvos. Eso no es que por eso te ganas la salvación. Simplemente es un acto de obediencia, y además de un acto de obediencia es algo que beneficia. Dios dijo que el día de reposo, dijo Jesús, que se hizo para beneficio de todos nosotros. Te voy a dejar el versículo acá abajo. Así que, y bueno, también estoy pidiendo dirección por otras cosas, por otros asuntos, por otras doctrinas, que estoy estudiando mucho a través de la palabra. Y nada, estoy confiando en Dios, sé que como Dios me mostró la verdad del sábado, también va a seguir dirigiéndome a través de su Espíritu Santo, porque, como dije, los que buscamos a Dios de todo corazón, sinceridad, Él nos revela y nos dirige en medio de su Espíritu Santo. Y bueno, ha sido una bendición. Me he sentido muy agradecido con el Señor y bueno, quería contar esta experiencia. Eh, en otro video puedo hacer, porque pienso seguir haciendo contenido, así que si me quieres apoyar y suscribirte y no perderte ningún otro video para así poder llegar a más personas, dejar tu like, tu suscripción, activar la campanita. Eso es todo por el video de hoy. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Muy pendientes.